Buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos dando inicio a un nuevo webcast. Tenemos que dar algunos segundos para que se puedan conectar. Así que en 15, 20 segundos aproximadamente vamos a comenzar. Este es un nuevo webcast de la serie de EY Chile vinculada al escenario del COVID-19. A ver, veo que siguen entrando. Esto de la tecnología no deja de sorprendernos, ¿eh? Es como que se agolpa la gente en la puerta. Bueno, yo creo que ya podríamos empezar. Sí. Bueno, bienvenidos, como les decía. Buenos días a todos. Gracias por participar. Esperamos que tanto ustedes como sus familias estén muy bien, estén ahí guardaditos y bien protegidos. Bueno, me acompaña Carlos Hameken, pero voy a hacer ahora, digamos, una presentación un poquito más informal para que nos conozcan, ya que con todo esto del teletrabajo y de trabajar de manera remota, nos pareció interesante que puedan conocer el lado más humano nuestro, ¿sí? Así que voy a pasar a la siguiente lámina para que nos puedan conocer. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Zanotti, yo soy socio del área de consultoría de EY Chile. Soy argentino, vivo acá en Chile hace ya 14 años, desde el 2006. Bueno, y ahí está un poco mi lado B. Mi lado B, soy amante de las motos. Si hay algo que extraño justamente con esto de la cuarentena es poder salir a andar en moto. De hecho, con ese grupo de amigos que ustedes ven ahí en la foto, ya estamos planificando el primer viaje después del confinamiento, ¿sí? Así que, nada, tengo 3 hijos, todos acá en casita, y eso. Me acompaña Carlos Hameken, así que le voy a dar la palabra para que se presente y nos cuente un poco sobre él y sobre sus fotos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, como bien decía Marcelo, soy Carlos Hameken. Llevo 3 años ya acá un poco más de 3 años acá en Chile. Soy gerente senior del área de Risk para EY. Soy mexicano, lo notarán por el acento. Y bueno, ahí en las fotos es algo que me gusta representar, que es el lado de Chile que me encantó. La verdad es que cuando vine acá no conocía mucho de eso, de su país, y la verdad es que me encantó, y sobre todo esa parte de los paisajes, el sur de Chile me enamora. Entonces quería representar un poco el agradecimiento al país. Yo vivo acá con mi esposa, mi hijo. Tengo un hijo, y bueno, todos los más miembros de mi familia se encuentran en México, se encuentran bien, y yo feliz de estar acá en Chile, extrañando mucho poder salir de la cuarentena para poder caminar un poco y tener contacto con la gente, que eso es lo que más extraño. Ok, gracias Carlos. Bueno, voy a pasar a la siguiente lámina. Tú, Carlos, si ves algún problema técnico, me avisas, ¿eh? Sí, de acuerdo. La idea es de que tengamos esta charla, esta presentación de 1 hora. Bueno, digamos, justamente estamos en las presentaciones y en la bienvenida. Después la idea es hablar un poco sobre la introducción del marco de trabajo de Empresas Resilientes, que es este marco de trabajo que, digamos, que elaboró EY rápidamente para la situación del COVID-19. Después vamos a abordar los nuevos desafíos que vemos que plantea el COVID para lo que es la función de riesgo de las organizaciones. Después Carlos nos va a hablar específicamente de lo que es la gestión de riesgo de terceras partes, un aspecto que creemos que es fundamental en la situación, digamos, en la que estamos viviendo. Y
vamos a dejar 10, 15 minutos para cualquier pregunta que puedan tener. Para lo que son preguntas, ahí lo que les pedimos es que a través del botón de Q&A nos hagan ahí las preguntas, nosotros las vamos a recibir y al final entonces de la presentación vamos a poder responderlas. En caso que no tengamos tiempo de responder todas, después nos comprometemos a, digamos, individualmente dar respuesta a cada una de las preguntas que nos hagan vía mail. ¿Ok? Entonces, bueno, quería primero partir con una pregunta, en realidad, también para saber, digamos, porque estamos frente a una situación que es bastante única, incierta. Entonces, nada, quería saber un poco en la cabeza de cada uno de ustedes, ¿cuánto tiempo estiman que será la duración de esta crisis del COVID-19? ¿Sí? Siendo A de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 12 meses y más de 12 meses. Voy a lanzar entonces la pregunta para que lo puedan responder a través de la plataforma. Ahí estamos recibiendo las respuestas. Esto está bueno porque estoy viendo cómo las respuestas en línea, cómo van creciendo. Tenemos, ya falta un poquito más, tenemos 70% de la votación. Perfecto. Perfecto. Bueno. Voy a mostrar los resultados. Interesante, ¿no? Tenemos, bueno, prácticamente casi nadie, una sola persona considera que la crisis dura de 0 a 3 meses. Después tenemos un 29% de las personas que respondieron de 3 a 6 meses. La mayoría, con un 36%, considera que esta crisis perdurará de 6 a 12 meses y un porcentaje bastante similar, de un 34%, cree que estamos frente a una crisis que va a durar más de 12 meses. Esto es bueno, digamos, analizarlo o por lo menos compartirlo, porque efectivamente cada uno de nosotros puede estar viendo, digamos, un escenario distinto. Y cuando hablamos justamente de gestión de riesgos, una de las claves para poder definir estrategias de mitigación y estrategias de gestión de riesgos es definir correctamente cuál es el escenario que uno está considerando. ¿Ok? Entonces, interesante, me voy a quedar con estos resultados, 36%, o sea, un 70% considera que esta crisis va a durar a lo menos 6 meses e incluso podría perdurar más de 12 meses. ¿Ok? Y voy a hacer una segunda pregunta para tratar de hacerlo esto más interactivo. Y ahora estoy preguntando, en una escala de 1 a 5, ¿en qué medida crees que los modelos de negocio y realidad de las organizaciones cambiarán después de la crisis del COVID-19? Voy entonces a lanzar la pregunta también para que la respondan. Ahí están viendo el digamos, la pantalla, ¿sí? De 1 a 5. ¿En qué escala ustedes creen que van a cambiar los modelos de negocio y realidad de las organizaciones? Bien, ya tenemos casi un 70%, 75%, un 80%. Wow. Vamos a mostrar los resultados. Tenemos un 46% de los que votaron creen que en una escala de 1 a 5, 4. O sea, los modelos de negocios podríamos decir que cambiarán profundamente. Tenemos un 27% que considera 5 y un 23% 3. O sea, prácticamente
el 97% de los que están votando consideran que vamos a ver profundos cambios en los modelos de negocio y en la realidad de las organizaciones. Me parece muy, muy interesante, coincide mucho con la mirada que estamos teniendo nosotros también, así que me pone contento también saber que estamos en sincronía. Voy a ver si puedo cortar esto ahora. Ok, entonces, ya tengo por lo menos el input y el feedback de ustedes, así que vamos a tratar de avanzar en esta conversación considerando esa mirada que la mayoría de ustedes tienen. Quería partir con esta lámina, a ver si... que no sé si muchos de ustedes ya la vieron, algunos no. Este es el mapa de riesgo global que se presenta anualmente en el World Economic Forum. Por ahí se ve, y lo hemos destacado, el riesgo de enfermedades infecciosas, que este es digamos, el mapa de riesgo que se había presentado sobre final de 2019, o sea, digamos, en realidad se presenta en enero de 2020, pero se elabora, digamos, durante finales del 2019. Entonces, la primera reflexión que yo me haría es, en realidad, ¿estamos frente a un cisne negro o no? En realidad, si nosotros vemos este mapa de riesgo, estamos viendo que el evento de enfermedades infecciosas, o sea, una pandemia, es un evento de alto impacto, o sea, sobre el promedio claramente, y de una probabilidad relativamente baja, o sea, bastante por debajo del promedio, incluso es uno de los riesgos que menor probabilidad tenía, digamos. Pero la pregunta es, ¿estamos frente a un cisne negro? O sea, mucha gente está hablando de que el COVID-19 es un cisne negro o es digamos, una especie de evento catastrófico imprevisto. Pero la pregunta que yo me haría es, ¿realmente no fuimos capaces de verlo? O sea, ¿no tuvimos la capacidad de ver venir este riesgo? En realidad, habiendo habido eventos, obviamente no en las mismas características, pero sí brotes digamos, brotes de infecciones que de hecho fueron principalmente, digamos, en Asia, había habido ya en el 2002 con la gripe porcina, el ébola, digamos, en África, el SARS también. Entonces, ¿es verdad que es un cisne negro o que las organizaciones, la sociedad en general, el sector público, privado, no fue capaz de ver venir este riesgo? Y la otra pregunta que yo me haría, en realidad, viendo este mapa de riesgo, es, ¿estamos preparados para enfrentar los otros grandes eventos catastróficos que presenta este mapa de riesgo? Ya se está hablando, por lo menos acá en Chile, que este año, y es algo que viene creciendo año tras año, el tema de la crisis hídrica, el cambio climático, salen por ahí también eventos vinculados con ciberseguridad, en realidad una caída, digamos, en la infraestructura crítica, ataques cibernéticos, etcétera. Y lo otro que también me lleva a la reflexión, y también creo que es algo de los que nosotros que nos dedicamos a riesgo estamos preocupados, es decir, ¿qué pasaría si digamos, si dos o más eventos de este mapa se interrelacionan y suceden al mismo tiempo? Imaginemos, en realidad, por ahí vemos caída digamos, de la infraestructura crítica. ¿Qué pasaría si hoy que estamos todos trabajando en una modalidad de home office se nos cae internet o se cae la red eléctrica? ¿Seríamos capaces, nuestros planes de continuidad, serían capaces de poder operar? Entonces, nada, como una reflexión, primero es preguntarse si realmente la situación que estamos viviendo, si es un cisne negro, si no fuimos capaces en realidad, si es que teníamos toda la información, pero no fuimos capaces de poder anticiparlo, y lo otro es tratar de prepararse
para aquellos eventos que están puestos en este mapa de riesgo y quizás sacar algún aprendizaje de lo que estamos viviendo ahora para tratar de anticiparse a la ocurrencia, Dios no quiera, digamos, de algunos de estos eventos de grandes magnitudes. Les hablaba, digamos, al inicio que EY tiene este marco que se llama Marco de Resiliencia Corporativa. Es un framework de trabajo y en base a este framework de trabajo estamos elaborando y presentando todos nuestros papers, los webcasts y demás. Y básicamente este framework divide, digamos, la situación en la que estamos viviendo en tres etapas claramente, digamos, identificables. El now, que sería, digamos, la etapa de los 0 a 3 meses, así cuando yo le preguntaba antes a nadie cuánto creen que va a haber esta crisis, bueno, esa primera etapa que es con la caída, digamos, con los lockdowns, las cuarentenas, la caída de la bolsa, podría decir desde fines de febrero, marzo, hasta, yo diría, hasta finales de mayo, y posiblemente en realidad los países quizás que la estemos pasando todavía mal, estemos en esa etapa del now, digamos. Después viene una etapa del next, que es cómo empezar a comenzar con la recuperación, ¿sí? A través de la adaptación del modelo operacional, digamos, y una mayor resiliencia empresarial, o sea, tratar de eh, adaptar, digamos, o formalizar todos esos cambios que hicimos en nuestras organizaciones para poder capear la crisis y cómo en realidad empezar a prepararnos para lo que es la salida, que eso sería el next, que es un horizonte de 3 a 6 meses. Y después viene lo que es el beyond, que es como el futuro, es decir, digamos, lo que algunos llaman la nueva normalidad, es decir, el día después del COVID-19. Y acá un poco era, digamos, el objetivo de la pregunta 2 era, bueno, ¿cómo nos imaginamos ese futuro en realidad? Y ahí es donde, por lo menos desde EY Chile, con estas series de webcast, estamos queriendo tratar de presentar una mirada de cómo los modelos de negocio, cómo las empresas deberían aprovechar esta crisis, porque finalmente una crisis trae también oportunidades, entonces, cómo aprovechar esta crisis para pensar, digamos, en el futuro y en una transformación de largo plazo. Algunos dicen, y yo creo que a medida que van pasando los días me voy convenciendo que finalmente esto no es un cambio, digamos, en los modelos de negocio, sino que lo que el COVID hizo fue empezar a acelerar una tendencia que ya estaba, que es la transformación digital, la presión del mercado, de los consumidores, de la sociedad en general. Entonces yo creo que finalmente este COVID-19 lo que está haciendo es acelerando esa transición hacia ese futuro o hacia esa nueva etapa de la sociedad y, digamos, y de los negocios. Entonces, el marco de trabajo de EY para lo que es COVID-19 está dividido en estas tres grandes etapas, y si ustedes ven abajo de la pantalla, digamos, hay como 9 tópicos en realidad, salud y bienestar, talento y fuerza laboral, bueno, hay 9 tópicos. Hoy justamente estamos abordando lo que es gestión de riesgos, que es uno de los 9 tópicos que considera este marco de trabajo de EY para el COVID-19. Y la idea también de la charla, tanto de la parte de Carlos como lo que voy a presentar yo, es tratar de ir viendo preguntas o acciones concretas que desde las funciones de riesgo o desde áreas vinculadas a gestión de riesgo podríamos hacernos y qué acciones podríamos encarar, digamos, para, para lidiar, digamos, con esta situación. Entonces, voy a avanzar, digamos, a la siguiente lámina, donde acá estamos viendo en realidad 8 grandes tópicos en realidad que vemos de cómo el COVID-19 está disrumpiendo en las organizaciones globalmente. Obviamente todo el tema de salud y seguridad fue quizás el
la mayor sorpresa, digamos, el mayor impacto, algo que nunca antes habíamos visto, las cuarentenas, las empresas cerradas, todo eso disparó una fuerza de trabajo que, nada, en cuestión de semanas tuvimos de que pasar a una modalidad remota, industrias que tienen mayor interacción con clientes fueron quizás las más afectadas, hemos visto restricciones en la digamos, en la movilidad, todo eso también llamó a hacer una revisión de las obligaciones legales que cada empresa tenía, en realidad desde contratos, obligaciones contractuales, etc. También hay una responsabilidad social, que incluso esto lo vimos en realidad en los disturbios o en el estallido social de octubre acá en Chile, en realidad, donde vemos cómo las compañías también, obviamente, tratan de salvar su negocio, pero también sienten esa responsabilidad social de ayudar y de vincularse con las comunidades, en realidad, donde ellos operan. Obviamente hay una crisis económica y una caída en la demanda, digamos, que afecta a, diría yo, a casi todos los sectores. Obviamente algunos sectores son los más afectados, líneas aéreas, sector turismo, entretenimiento principalmente, son los sectores que van a ver, digamos, una recuperación quizás más lenta. El otro tema también es la cadena de suministro. En realidad todo esto nos disparó y también por eso es que Carlos después va a hablar sobre lo que es la gestión de riesgo de terceras partes, porque nos abrió también una preocupación sobre, en realidad, cuán protegido estoy frente a posibles desabastecimientos, si mi proveedor se ve afectado o no, etc. Hay una presión increíble sobre los flujos de caja, sobre el capital de trabajo, y finalmente los temas de ciberseguridad, que también, como antes decíamos, en realidad veníamos hablando de estas tendencias, pero este es un ejemplo bien concreto, cómo en realidad el COVID aceleró de manera, digamos, impresionante los riesgos de ciberseguridad, en el sentido que hasta hace 2 meses, en general, las compañías tenían cierto porcentaje de la fuerza laboral trabajando en remoto, y en 5 días tuvieron que pasar casi al 100%, tuvimos de que adaptarnos, tuvimos de que protegernos, y es un riesgo de que de hecho todavía sigue latente, digamos. Así que bueno, esos son 8 grandes tópicos, 8 riesgos, podría decir, 8 eventos, 8 temáticas que para una función de riesgo es importante que lo tomen como input y revisen sus mapas de riesgos y traten de vislumbrar en realidad para cada uno de esos tópicos cómo, cómo esos riesgos pueden estar afectando su estrategia, sus objetivos estratégicos, sus procesos, su fuerza laboral, etc. Entonces, hablando del now, del next and beyond, como les decía, si vemos el now, ¿cuáles son preguntas que una función de riesgo debiera haberse hecho, digamos, porque ya estamos casi, digamos, hablando como del pasado, del now, digamos, en los primeros 3 meses de esta crisis? En primer lugar, obviamente, ¿cuál es el impacto que tiene esta crisis en la gente? O sea, desde las cuarentenas, evacuaciones, las restricciones de viaje, los métodos de trabajo alternativos, cómo se ven afectados también nuestros clientes, los proveedores y las capacidades de producción en general, ¿no? Seguramente en sus organizaciones se estableció un equipo de gestión de crisis. La pregunta que ahí hay que hacerse en realidad es si ese equipo de gestión de crisis, si es efectivo, si realmente está facultado para poder aprobar excepciones, actuar con agilidad. Un equipo de gestión de crisis que no sea ágil, que no tenga esas facultades, difícilmente pueda ser efectivo en gestionar esa crisis. Tercera pregunta, bueno, ¿cuál es el impacto financiero en realidad? Yo creo que es un momento para que las funciones de riesgo se vinculen más con aquellas áreas, aquellas funciones que también son especialistas en riesgo, pero en el riesgo más financiero en realidad. Y por lo que decía antes, en realidad, el tema de, digamos, la presión que hay
por los flujos de capital, por la liquidez, hace muy necesario que la función de riesgo, que tiene una mirada más holística y más general, hoy más que nunca esté conversando, digamos, esté muy coordinado con áreas de tesorería, con la mesa de dinero, con la gerencia de finanzas en general, para evaluar, digamos, el impacto financiero. Cuarta pregunta, bueno, ¿cuáles son las funciones críticas, los procesos y la dependencia que tenemos hacia terceras partes? Por eso un poco, Carlos después nos va a hablar sobre justamente el riesgo y cómo gestionar adecuadamente el riesgo de terceras partes. Y finalmente, bueno, ¿cuáles son las responsabilidades legales y contractuales que podrían activarse debido, digamos, a esta crisis? Seguramente tenemos compromisos, o sea, había contratos, hay posiblemente oportunidades, y también hay otra pata que para muchas industrias es bastante relevante, es que se abren nuevos riesgos de cumplimiento normativo, es decir, en realidad se está pensando en esta vuelta digamos, a la normalidad, pero con ciertas condiciones. Bueno, esas condiciones va a haber que cumplirlas. Entonces, ahí también es una pregunta que la función de gestión de riesgo debería hacerse. Es decir, ¿estamos respondiendo a estos nuevos requisitos de cumplimiento normativo? Entonces, 5 preguntas. Acá hay 5 acciones concretas que se podrían hacer en realidad para esta primera etapa, que es, en primer lugar, bueno, hoy más que nunca la función de riesgo tiene que actuar en un rol de coordinador, mantener un contacto regular y muy cercano con la fuerza laboral, obviamente trabajando de manera remota, con el directorio, o sea, para saber realmente cuáles son las preocupaciones que tiene el directorio, los accionistas, la alta administración, cómo la función de riesgo puede realmente apoyar en realidad en esta primera etapa de crisis y de contingencia. Eh, lo mencionaba antes, analizar y, digamos, y trabajar junto con la gerencia de finanzas en lo que es el impacto de la volatilidad del mercado, las implicancias en lo que es el riesgo de crédito, la liquidez, los seguros, etc. Apoyar claramente en la identificación de clientes y sectores que se puedan haber afectados en realidad, digamos, en cuanto a lo que es las condiciones crediticias, los umbrales y las medidas de tolerancia que teníamos en realidad previo al COVID-19 seguramente van a cambiar, entonces apoyar también a lo que es la gerencia de administración y finanzas en lo que es riesgo de crédito, específicamente para lo que es clientes, tener una mirada que permita ver si efectivamente la estrategia de la gestión de crisis, digamos, la reevaluación de los planes de inversión y el cambio en las operaciones, si hay que hacer, digamos, una nueva evaluación de riesgo. Lo más probable es que sí, es que haya que hacer una nueva evaluación de riesgo. ¿Y por qué? Porque la compañía, porque en realidad la empresa está cambiando y se está adaptando. Y obviamente ser proactivo en proporcionar información oportuna y consistente a todas las partes interesadas. Esto es empleados, proveedores, clientes, el regulador. O sea, un ejemplo, para mí una buena práctica en realidad, que lo hemos visto acá en Chile, fue el caso de las líneas aéreas. Digamos, si ustedes ven, tanto LATAM, Sky, en realidad rápidamente salieron a comunicarse con sus clientes, con sus proveedores, con el regulador, con la sociedad en general, mostrando una actitud proactiva, siendo transparentes en realidad en los escenarios que ellos estaban manejando, y bueno, y eso para cualquier industria creo que es válido. Lo siguiente es el next. En realidad, entonces, preguntas que nos deberíamos hacer en esta etapa, en esta segunda etapa, que es un poco digamos, el inicio de la recuperación después de la crisis, es, bueno, en primer lugar, ¿se están actualizando políticas y procedimientos para un nuevo escenario, pensando en un ecosistema que está más distribuido y que actúe de manera más colaborativa? En realidad, o sea, lo que estamos viendo es que posiblemente este cambio en los modelos de negocio nos va a llevar a ecosistemas que van a estar más distribuidos, menos centralizados, y donde se potencie más la colaboración. Entonces,
una pregunta que una función de riesgo debiera hacerse de manera proactiva es, en realidad, ¿no debiéramos nosotros también transitar hacia eso y no debiera hacerse una actualización de políticas, procedimientos y los controles, los nuevos riesgos? Vinculado con eso, ¿se está adaptando la infraestructura de TI y la tecnología para apoyar en esta nueva normalidad? Posiblemente va a haber cambios, digamos, cambios en los procesos y eso lleva cambios en la infraestructura y todo eso también va a traer nuevos riesgos. Entonces, una pregunta válida también es vinculado a la tecnología y a la infraestructura. Otra pregunta, en realidad, y esto es pensando también en los cambios, ¿se están adoptando estrategias para mitigar rápidamente brechas que podríamos tener de capacidad productiva y de activar canales alternativos para atender la demanda de los clientes? O sea, claramente el ejemplo del retail, digamos, o de los supermercados principalmente, donde tuvieron que adaptar rápidamente su canal e-commerce para poder atender a una fuerte demanda de los clientes por las compras online y poder entonces, digamos, satisfacer esa demanda a través de empresas que puedan ayudar en el, digamos, en el delivery, digamos, en el despacho de los productos, etc. ¿Están operando adecuadamente y de manera confiable y transparente los canales de comunicación con todas las partes interesadas, incluidos empleados, clientes, reguladores, proveedores? Bueno, un poco el ejemplo que les mencionaba antes de las líneas aéreas. Y finalmente, pensando también, digamos, en esta nueva etapa, es si se están creando planes de contingencia en base a modelos de riesgo y distintos escenarios de ingresos y costos. Es decir, digamos, tenemos una crisis sanitaria por un lado, pero tenemos una crisis, digamos, económica que es muy importante y eso va a obligar a las organizaciones a diseñar distintos, digamos, escenarios de ingresos y costos, y eso debiera ir acompañado de planes de contingencia que permitan, digamos, mitigar o considerar esos escenarios de ingresos y costos. 5 acciones concretas, entonces: asegurarse de que las operaciones sean sostenibles durante más tiempo, si es que el escenario se profundiza o si vuelve a ocurrir un brote, digamos, en poco tiempo. O sea, en realidad no hay que olvidarse que estamos operando, digamos, en cierta contingencia, los procesos se han adaptado, aparentemente estamos operando normalmente, pero hay que asegurarse que estos cambios sean sostenibles en el tiempo y realmente estar preparados para escenarios, en realidad, que podrían ser, digamos, de una duración mayor, digamos. Se los mencionaba también antes, creo que estamos en una etapa donde la crisis económica está golpeando fuertemente a muchas industrias, entonces creo que hoy es el momento también para que la función de riesgo no esté aislada de lo que son los riesgos financieros, hacer un seguimiento periódico de la posición de capital, liquidez, medidas de cobertura y cualquier otra medida que esté orientada a lo que es la preservación del capital. Es decir, creo que la función de riesgo hoy más que nunca tiene que estar trabajando coordinadamente con los especialistas de riesgo financiero. El tercer aspecto, y tiene que ver con esta transformación de los modelos de negocio, es claramente la función de riesgo tiene que apoyar en el rediseño de procesos, procedimientos, roles y cualquier cambio que se haga en la infraestructura tecnológica. Es decir, lo peor que nos podría pasar es que el negocio, que las áreas de negocio estén pensando en el rediseño de procesos, en la transformación de los procesos y que no se esté viendo en realidad cuáles son esos nuevos riesgos. Un ejemplo es lo que yo mencionaba antes de ciberseguridad, es decir, nos estamos volcando hacia el online, pero si no atacamos adecuadamente los riesgos de ciberseguridad, podemos estar en grandes problemas. Otro tema también importante, el análisis de transacciones internas y externas por posibles fraudes. Estamos en una situación de crisis y los que llevamos más tiempo viendo estos temas de gestión de riesgo, de auditoría interna y fraude, sabemos que son momentos donde los controles se relajan y entonces es una oportunidad para aquellos delincuentes, aquellas personas en realidad que están esperando esa posibilidad, puedan cometer un fraude. Así que no perder ojo y tener ahí una lupa, digamos, en el análisis de transacciones internas y externas por posible fraude.
Y lo mencionaba antes también, en realidad todo lo que son los límites de riesgo, límites de crédito, o sea, asegurarse o ver si no es necesario hacer una revisión de lo que es el perfil de riesgo, límites de crédito, porque estamos frente, obviamente, digamos, en condiciones únicas y atípicas que nos trajo esta crisis. Y las últimas dos láminas de mi parte, que tiene que ver con esta transformación a futuro, preguntas que nos deberíamos hacer ya para el día después del COVID, es, en primer lugar, si es que se han considerado cambios en el modelo, digamos, operacional, vinculado a la pregunta que les hacía al inicio. Pareciera ser que estamos todos convencidos que esta situación nos va a traer grandes cambios en los modelos operacionales. Entonces, esta pregunta, digo, ya es más que obvia. La segunda pregunta tiene que ver con esto que yo les mencionaba antes del mapa de riesgo de los riesgos globales, es ver digamos, si mi empresa tiene un modelo de inteligencia de riesgo. Creo que si hay algo que tenemos que seguir avanzando es dotar de más inteligencia a los modelos de riesgo para tratar de tener alertas tempranas que nos permitan anticiparnos a posibles escenarios catastróficos como el que estamos viviendo. En caso que no lo hubiésemos estado haciendo anteriormente, asegurarse que se estén probando periódicamente los procesos y controles críticos para ver que efectivamente los procesos están operando, digamos, efectivamente. La otra pregunta también sería, ¿necesitamos adaptar la función de gestión de riesgos como consecuencia de la crisis del COVID-19? O sea, creo que tendremos que sacar aprendizajes, tendremos que ver qué cosas funcionaron bien, qué cosas en realidad no supimos vislumbrar, dónde fallamos durante la gestión de la crisis, etc. Y finalmente, también, si vamos a cambiar nuestro modelo operacional, si van a cambiar nuestros procesos, obviamente nuestros planes de continuidad operacional van a tener que cambiar, y creo que el aprendizaje que también nos debería dejar el COVID-19 es que debiéramos plantearnos escenarios de prueba que realmente estresen a los procesos para realmente saber si estamos preparados para estos eventos de grandes magnitudes. Y finalmente, entonces, 4 acciones concretas, también vinculadas con lo que es el billón, que es la última etapa, digamos, el futuro, es revisar el apetito a riesgo, porque seguramente si estamos hablando de nuevos modelos de negocio, nuevos procesos, nuestro apetito a riesgo posiblemente va a cambiar, lo más probable es que cambie, y la capacidad de respuesta también. Tenemos que seguir trabajando en el uso de nuevas tecnologías y de aprovechar la potencia que tiene la analítica de datos para implementar alertas tempranas que nos permitan anticipar eventos futuros, meter todo el concepto de GRC, Governance, Risk and Compliance, para todas las iniciativas del negocio, es decir, de vuelta, digamos, lo que les decía antes, si vamos a entrar en un proceso de transformación de los procesos, es importante que la mirada de GRC esté desde el inicio, ¿sí? Y obviamente también, y algo vinculado con eso, es apoyar en el diseño de nuevos productos, iniciativas, porque si estamos hablando que nos vamos a digitalizar más, las organizaciones van a estar más digitales, la mirada de gestión de riesgo en todo ese proceso de transformación es fundamental, y es fundamental que esté desde el inicio, en realidad, y no llegar tarde. Así que bueno, traté de ir rápido porque estaba viendo el tiempo y sé que me quedaba poco tiempo y le quería dar espacio también a Carlos. Así que bueno, Carlos, te dejo entonces con tu parte, que está vinculada más con la gestión de riesgo y la importancia que tienen las terceras partes. Listo, Marcelo, muchas gracias. Bueno, sí, yo les voy a hablar un poco sobre el tema de gestión de riesgos con terceras partes. Principalmente es saber si nuestros terceros críticos están preparados para apoyar a la organización
durante la crisis. Y bueno, siguiendo en el mismo contexto del Now, Next and Beyond, vamos a hablar un poco de ese tema. Si pasamos a la siguiente slide, primero que les quería mostrar unos números de la encuesta que EY hace de manera global. En este caso fueron 246 empresas que tienen un programa de gestión de riesgos de terceras partes, y quería, para ponerlos a todos en contexto, los números que han mostrado esta encuesta, los principales, digamos, highlights que hemos obtenido. Y, por ejemplo, vemos que el 68% de las empresas usan servicios gestionados o managed services, como se conoce en inglés, es decir, que hay la ayuda de un tercero que nos ayude a gestionar nuestro programa de riesgos de terceras partes, riesgos de proveedores, etc. También vemos que el modelo operativo de este programa de gestión de riesgos de terceras partes, el 50% lo tiene en estructura centralizada y el 39% lo tiene en una estructura híbrida, es decir, puede ser que esté inmerso una parte en las áreas de negocio y otra parte sea centralizado. Después viene la parte de la gestión de las cuartas partes, o la gestión, digamos, de los proveedores de mis proveedores. Ver cómo es que nuestros terceros están gestionando su relación con sus terceros. Entonces, el 56% de las organizaciones confían en sus terceros para monitorear y evaluar sus proveedores. Es decir, gracias a este programa de gestión de riesgos, están pudiendo incrementar este grado de confianza hacia sus propios terceros. Y el 36% de las organizaciones utiliza, digamos, la evaluación de riesgos y controles para recabar información y alimentar este programa de gestión de riesgos. Después vemos la parte de la tecnología, que el 42% ya utiliza una plataforma tecnológica para la gestión de riesgos de terceras partes. Esto es súper importante, ya que en los tiempos que estamos viviendo actualmente necesitamos que la información sea oportuna y sea de manera casi inmediata. Entonces, el uso de la tecnología nos va a facilitar mucho la obtención de estos datos para poder tener acciones concretas sobre los riesgos que pudieran estar materializando o el reforzamiento de ciertos controles. Después vemos que el 76% de las organizaciones reevalúa a sus terceros en función de riesgos, controles, anualmente. Esto quiere decir que casi, digamos, la mayoría de los encuestados contestaron que esto se hace de manera anual. Y el 60% de estas empresas encuestadas, la alta gerencia está involucrada en este programa de gestión de riesgos de terceras partes, y al menos una cuarta parte de estos encuestados informan al directorio. También lo que podemos ver es que en temas de ciberseguridad ha disminuido la violación de datos causados por un tercero. Quiere decir que gracias a estos programas hemos podido minimizar un poco más las posibles brechas o violaciones que pudiéramos tener por ataque porque vengan de nuestros propios terceros. Y bueno, hablando un poco de la parte de tecnología, estamos viendo que uno de 5 organizaciones usa Data Analytics, pero están tratando ya de migrar hacia otro tipo de tecnología, como puede ser robotics, como puede ser blockchain o inteligencia artificial. Y 1 de cada 3 plantea el uso de Data Analytics en los próximos 2 años. Como les mencionaba, es un poco ese uso de la tecnología, porque se vuelve inminente tener la información de manera oportuna, de manera inmediata. Entonces, pasando al siguiente slide, aquí quiero poner un poco en contexto cuáles serían los desafíos claves relacionados con la gestión de riesgos de terceras partes. Si bien estamos viendo que, por ejemplo, Fortune 1000 ve que el 94% de las empresas
tiene interrupciones en su cadena de suministro, es obviamente es un tema de esta pandemia que nadie vio venir y que estamos controlando, digamos, día a día, nadie tenía una estrategia, digamos, planteada desde un inicio, y esto vamos reaccionando de forma a veces improvisada, día con día, porque es algo que jamás pensamos que iba a suceder y que iba a suceder tanto de manera tan global. Y bueno, los principales desafíos que vemos es la capacidad de que tenemos de que nuestros terceros puedan continuar operando bajo un estrés significativo durante un periodo prolongado de tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar o van a aguantar nuestros terceros en esta situación? Puede ser que nosotros podamos aguantar más que los terceros, pero si los terceros no aguantan, eso nos va a poder afectar a nosotros y nos puede llegar a interrumpir nuestra cadena. El aumento de las preocupaciones sobre la seguridad de los datos o la fuga de datos debido a que terceros hacen trabajo remoto. Es decir, esta nueva modalidad de trabajo remoto, trabajo desde casa, ¿cómo nos estamos asegurando que el uso o el manejo de la información, la transmisión de datos, sea por medios seguros? Las dificultades que podemos llegar a tener por no tener una visión más completa, más holística sobre nuestros terceros y nuestras cuartas partes. Porque podemos quedarnos, digamos, de alguna manera sesgados, viendo únicamente la parte de las terceras partes, pero ¿qué pasa con las cuartas partes? ¿Qué pasa con esta parte que, si se llega a interrumpir, afecta a nuestro proveedor, a nuestra tercera parte, y por ende nos viene a afectar a nosotros? Y también es la incapacidad para llevar a cabo evaluaciones de riesgo y aseguramiento adecuado de terceros. Por ejemplo, todas las cuestiones o todas las actividades que se hacían en sitio, digamos, alguna evaluación, algún mantenimiento, etcétera, se dejan de hacer. Entonces, y en muchas, dependiendo de las industrias, llega a ser crítico esto. Entonces, hay cosas que se están dejando de hacer porque la gente no puede ir. Y bueno, y finalmente es la incapacidad para cumplir con los plazos legales o contractuales. Esto es claro que obviamente esto nos afecta a todos, y la relación con terceros en cuestión de contratos, convenios, se puede llegar a ver afectada por la interrupción que ha habido y por el manejo que se le ha dado a esto, ¿no? Digamos, la forma en cómo nosotros podemos anticiparnos a poder cumplir con todos estos plazos legales o con las cláusulas contractuales que tenemos con nuestros terceros. Pasando a la siguiente slide, y ya en más alineado como veníamos en el Now, Next and Beyond, ¿cuál es la respuesta que nosotros estamos teniendo hoy en día? Digamos, como decía Marcelo, esto ya es algo now, pero más bien es algo que ya debimos de haber hecho o empezado a hacer, que es, primero que nada, es identificar a nuestros terceros críticos que obviamente soporten las funciones vitales de nuestra organización. ¿Qué proveedor que tenemos o qué tercero que tenemos actualmente, si falla, a nosotros nos pone en un riesgo altísimo de tener una interrupción o incluso de parar el negocio? No solamente es identificarlos, sino también es evaluarlos para saber cuáles son sus vulnerabilidades y dependencias y revisar los planes de contingencias existentes, las estrategias de salida, cómo si el proveedor está teniendo problemas críticos, cómo nosotros podemos ser tan resilientes de poder salir, buscar otra alternativa, y también saber cuáles son los puntos débiles que tienen nuestros terceros para poder ayudarlos y evitar que sucedan escenarios de interrupción. El otro, que es un punto importante, es mapear las concentraciones de actividad con terceras y cuartas partes críticas. Esto es vital, ya que si sabemos que todo, digamos, nuestras terceras y nuestras cuartas partes están
digamos, concentradas en un mismo lugar, su actividad está concentrada en un mismo lugar, puede ser que al momento de que suceda la pandemia en ese lugar, prácticamente se va a detener. Se va a detener la operación tanto de la tercera como de las cuartas partes, incluso la nuestra. Por lo que es hacer este análisis o este mapeo y ver cuáles podrían ser los escenarios de riesgo de acuerdo al país o de acuerdo a la región en donde están situadas estas terceras o cuartas partes. Después sería revisar el alcance de las pruebas de resiliencia realizadas actualmente con terceros. ¿Qué quiere decir esta parte de resiliencia? Es la capacidad que nosotros tenemos de poder resistir la adversidad y de poder reconstruirnos o salir adelante después de la adversidad. Entonces, es ver cuáles son estas pruebas que tenemos que hacer a nuestros terceros para ver qué tan resilientes pueden llegar a ser y si bajo estos escenarios tan críticos de pandemia puede ser un buen socio de negocios, nos puede ayudar a salir de esto. Y bueno, también lo que venía mencionando antes, que es súper importante, es reforzar los protocolos de seguridad de la información de nuevos escenarios de riesgo. O sea, el modelo de trabajar desde la casa. Esto se ha vuelto crítico, hay demasiado intercambio de información y tenemos que estar seguros que se están haciendo por los canales correctos, que se están transmitiendo los datos de forma segura y que no pueda haber un riesgo de violación hacia los datos del negocio. Pasando a lo que es el Next, lo que tendríamos que empezar ya, digamos, el Now quedó un poco atrás, pero el Next es empezarlo a hacer ya, es definir cuáles serían los protocolos continuos de monitoreo y soporte a terceros. O sea, enfocarnos también en cuestiones importantes, como pueden ser la salud financiera de nuestros terceros, el tema de ciberseguridad o el manejo de datos, la seguridad que tengamos de la información que estamos compartiendo con nuestros terceros, el riesgo geopolítico y principalmente también el riesgo operacional. Es decir, cómo es que ellos están funcionando, cómo es que ellos están, en dónde están ubicados, cuáles son los problemas que hay en esos países, porque como bien decía Marcelo, la crisis no solamente es sanitaria, también la crisis ya es una crisis económica. Entonces, los temas geopolíticos de dónde están ubicados nuestros terceros pudiera llegar a ser algo crítico, porque ya empiezan a haber otros temas más allá de la pandemia. Específicamente podemos poner en ejemplo lo que sucede en Estados Unidos, que además del riesgo sanitario por la pandemia, bueno, digamos, el movimiento social que se está originando actualmente, ¿cómo nos podría afectar? Después viene la parte de desarrollar, o si es que ya lo tenemos, sería como redefinir, refinar el plan de contingencia o estrategias alternativas con los proveedores que tenemos. Es decir, en un plan de contingencia, en un plan de continuidad, que si bien está mapeado la parte de dependencia de proveedores, creo que aquí es fundamental hacer esta reformulación de cómo tenemos que hacer estas estrategias, cuáles son las alternativas de proveedores que pudiéramos tener. Creo que el confiar en un solo proveedor ya se está volviendo algo que si lo hacemos es probable que vayamos a tener ciertos problemas. Entonces, es evaluar qué otras alternativas o estrategias con esos proveedores. Sabemos que hay proveedores que son, digamos, de alguna forma muy exclusivos porque tienen productos demasiado exclusivos, que solamente hay 2 o 3 en el mundo, etcétera. Pero bueno, es evaluar estas estrategias, ya sea con los mismos proveedores o buscar otras alternativas de proveedores y incluirlos dentro de nuestro plan de continuidad o nuestro plan de contingencia. Después viene la parte de desarrollar y ejecutar escenarios de pruebas de estrés para terceros críticos. Es decir, no solamente hacer estos protocolos, sino también ver cómo los terceros responden a estas pruebas. O sea, cómo de verdad ponerlos a prueba
y decir, supongamos que pasa esto, supongamos que pasa esto, porque antes teníamos, y siempre en la gestión de riesgos, tendemos a poner ejemplos demasiado exagerados, que muchas veces hasta nosotros mismos decimos, pero es que esto nunca nos va a pasar. Creo que este es el mejor ejemplo de algo que pensamos que nunca iba a pasar o que era muy remoto de que llegara a pasar y está sucediendo. Entonces creo que la parte de desarrollar y ejecutar escenarios de prueba para los terceros, es decir, estresarlos un poco más y ponerlos a prueba es vital. Después es realizar las evaluaciones de riesgo por parte de terceros para dichas terceras partes. Es decir, también tener una mirada externa de cómo nosotros estamos haciendo esta evaluación de riesgos a terceras partes y que venga un tercero a tener una mirada totalmente imparcial, sin ceguera de taller, que nos pueda ayudar a detectar cuáles podrían ser algunas desviaciones potenciales que pudiéramos tener y obviamente por nuestro día a día no estamos alcanzando a ver. Y bueno, también es definir la estrategia de gestión de riesgos por todos estos hallazgos claves identificados. Es decir, todo este aprendizaje que hemos tenido es cómo vamos a hacer nuestra estrategia de gestión de riesgos va a tener que cambiar porque estamos aprendiendo a manejar los riesgos de manera a veces improvisada, a forma inmediata. Entonces, de todos estos hallazgos que venimos encontrando, ¿cómo nosotros podemos definir mejor la estrategia de gestión de riesgos? Continuando con el next, vendría la parte de gestionar cualquier requisito regulatorio o legal y sus fechas o sus plazos límite. Es decir, esto es importante, tener en la mira los principales due dates que pudiéramos tener con nuestros proveedores, con instancias legales y poder gestionarlos adecuadamente de tal forma que no caigamos en incumplimiento y nos originen multas, retrasos, etc. Revisar los convenios y los contratos con terceros críticos y de primer nivel. Más adelante vamos a ver un ejemplo un poco más, creo que queda un poco más claro esta parte de los convenios y los contratos, pero es básicamente revisar las cláusulas que tenemos con nuestros terceros. En convenios, en contratos, que, por ejemplo, haya cláusulas de fuerza mayor, que cómo nos podemos salir de ciertas situaciones, que también, digamos, armados estamos para poder, nuestros contratos, qué tan fuertes o qué tan débiles están para poder estar enfrentando lo que estamos viviendo actualmente. Y si es necesario, bueno, es movilizar cuáles serían las capacidades en ubicaciones alternativas. Si vimos que todo está concentrado en una sola región, en un solo país, bueno, evaluar la posibilidad de poder movilizar nuestras capacidades. Y entrando a la parte del beyond, creo que te fuiste 2 para adelante, Marcelo. Ahí. Perdón, ahí está. Bueno, es realizar un análisis de causa. Digamos que esto es un poco, ya que pasó la pandemia o ya en su fase más de planeación, después digamos, del pic de la pandemia, es realizar el análisis de causa raíz en fallas conocidas. Es decir, cuáles fueron las principales causas que nos originaron llegar a que se nos materializaran ciertos riesgos. Y no nada más la cuestión de la pandemia, sino también hay cuestiones adicionales que tenemos que evaluar para poder realizar este análisis de causa raíz. Uno es también refinar la estrategia y el enfoque del programa o la gestión de terceras partes, es decir, ver cómo lo tenemos que modificar, qué tenemos que actualizar para poder responder de manera más activa y más oportuna y evitar que los riesgos se materialicen. Después, lo que ya se venía mencionando, que era actualizar el plan de continuidad de negocio. Eso ya lo había comentado, o sea, es incluir toda la parte de gestión de riesgos de terceras partes. Luego, desarrollar ejercicios de escritorio de alto nivel y
para poder estar, digamos, que podamos involucrar tanto a la alta gerencia como al resto de los involucrados. Y evaluar la alineación estratégica de la organización con los proveedores, es decir, qué tan alineados están nuestros proveedores, nuestros terceros con nuestra estrategia. Pasando a la parte de Beyond, es un poco ampliar el alcance de la resiliencia más allá del riesgo cibernético. Si bien hablábamos de riesgo operacional, salud financiera, etcétera, no es nada más enfocarnos en la parte de riesgo cibernético. Revisar la estrategia del modelo operativo, por ejemplo, cómo queremos que nuestro modelo de gestión de terceras partes sea centralizado o que también esté híbrido, digamos, parte en las áreas de negocio y parte en y parte centralizado. Y el uso de la tecnología para tener respuestas rápidas, oportunas y manejar los datos adecuados para la gestión de riesgos de terceras partes. Y bueno, y finalmente es, una vez que ya evaluamos las modificaciones necesarias a los convenios y contratos, bueno, aquí sería ya la implementación de estas modificaciones. Pasando a la siguiente lámina, nada más para mostrarles un poco, y disculpen el diseño o el formato, pero lo que quisimos hacer aquí es mostrarles un ejemplo real de la gestión de riesgos de terceras partes, de cómo es que nosotros armamos, digamos, esta ficha de riesgo para poder hacer el análisis de ciertos riesgos. Y así rápidamente, porque estoy ya un poco sobre el tiempo, pero lo que les quería mostrar es, por ejemplo, voy a leer literal lo que es el riesgo, que es la capacidad que tiene la compañía de energía para retener, administrar y supervisar a terceros proveedores según lo establecido en los términos contractuales con el fin de garantizar que los servicios de terceros funcionen según lo necesita la empresa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos estas principales consideraciones. ¿Cuál es el contexto que estamos viviendo? ¿Qué es lo que nos podría pasar? ¿Cuáles serían estas consecuencias? ¿Cuáles también serían estas causas que estarían originando esto? Entonces, ahí en amarillo quise destacar aspectos que pudieran ser importantes para considerar el manejo de este riesgo, como puede ser el trabajo desde casa, la parte de mantenimiento o la parte de auditorías o evaluaciones que se hacen in situ, que ya no los van a poder hacer, la parte de contratistas, digamos, de ingeniería, de producción, de construcción, que su demanda se puede ver afectada porque también va a haber más solicitud de estas empresas para poder tener a este tipo de contratistas. Y bueno, también las evaluaciones de riesgo de proveedores pueden no cubrir el alcance completo. O sea, tenemos que modificar la forma en cómo nosotros estamos evaluando el riesgo. Ya, dependiendo de estos escenarios, es cómo nosotros estamos cambiando la forma, cómo nosotros estamos cambiando la forma de evaluar los riesgos de proveedores. Y finalmente, bueno, condiciones o ideas adicionales que nosotros estamos sugiriendo aquí es evaluar las tarifas, cláusulas de exclusividad, cláusulas de terminación, cláusulas de fuerza mayor. Pasando al siguiente slide, aquí nosotros vamos a diferenciar cuál sería el impacto a corto, a mediano y a largo plazo. Cómo es que a corto plazo la parte de la seguridad y salud de las personas nos puede afectar. Después, el mediano plazo es cómo los proveedores, la relación con estos proveedores puede llegar a ser más tensa, una reducción en la fuerza laboral y también la necesidad de identificar nuevos proveedores. Y finalmente, la parte del impacto a largo plazo, que puede haber una mayor necesidad de incorporar nuevos contratistas, y también, como decía Marcelo anteriormente, esa parte de un potencial fraude, otras fallas en la calidad del servicio, debido a digamos que nos relajamos en y dejamos de hacer ciertos controles que pudiera aumentar la posibilidad de fraude. Y abajo vienen principales controles que nosotros estamos sugiriendo y recomendando para poder ayudar a mitigar este riesgo, que es desde desarrollar un programa eficaz de gestión de riesgos de terceros para poder tener información más importante y también más oportuna y poder tomar decisiones en tiempo real. También realizar evaluaciones internas de riesgo,
de riesgo de terceros críticos, viendo la viabilidad financiera, el poder de compra, la fuerza laboral, logística, o sea, es ampliar un poco más el espectro en cuestión del análisis que nosotros hacemos comúnmente a nuestros terceros. Y finalmente es revisar los contratos o solicitudes de terceros y revisar incentivos para retener. Es decir, como bien mencionaba, la parte de las cláusulas, si las tenemos, si no las tenemos, cómo las podemos modificar, qué otras opciones podemos tener para poder mitigar el riesgo una vez que se pueda llegar a presentar. Y finalmente, por mi parte, les quiero dejar 10, digamos, un decálogo de reflexiones sobre qué cosas tenemos que considerar y que nos tenemos que hacer de nuestra gestión que estamos haciendo actualmente con las terceras partes. Saber qué servicios no puedo permitirme perder. Esto no lo puedo perder sí o sí. Si conozco bien a mis terceros críticos y de primer nivel. Si, por ejemplo, yo he desarrollado un cuestionario con mis terceros con relación al COVID y ver cuáles son sus respuestas para ver cuál es también la capacidad de reacción que pudiera llegar a tener o qué tan crítico puede estar mi tercero. Saber cómo tus terceros proporcionan continuamente servicios de calidad de forma remota, lo que les hablaba del trabajo en casa, etcétera. Asegurar que la calidad de la información sea buena. Y están sus terceros críticos, incluidas dependencias con cuartas partes, preparados para apoyar las funciones y operaciones esenciales de su organización durante la pandemia. Creemos que nuestros terceros nos van a responder. Y finalmente, ya el último slide de mi parte, que sería si tenemos un método para comprender las cadenas de suministro de terceros y dónde pudiera surgir un efecto de segundo orden. Puede identificar cuántos contratos a terceros, con empleados y otras relaciones claves podrían verse afectados. Sabemos realmente, aparte de que son muy críticos, pero se podrían ver afectados. Tenemos las cláusulas de fuerza mayor y las estamos aplicando durante la crisis. Al evaluar terceros alternativos, ¿cuáles son las cláusulas de estos terceros en los contratos que no nos puedan hacer, no nos compliquen el cambio de proveedor? Y finalmente, pudiera yo determinar la viabilidad financiera o la actitud de sus terceros ante la crisis que enfrenta la organización. Esas serían como las 10, digamos, reflexiones que a manera de conclusión de mi parte me gustaría dejarles para que ustedes pudieran pensar y saber si esto es realmente algo que está sucediendo en sus negocios. Gracias, Carlos. Espectacular. Bueno, estamos medio pasaditos de tiempo, así que voy a tratar de cerrar en 3 minutos, así respetamos la agenda de todos. Como cierre, hicimos una pregunta de cómo liderar desde la función de riesgo, o sea, cómo aprovechar esta crisis para mostrar liderazgo desde la función de riesgo, y también, digamos, en la misma tónica como antes presentaba Carlos, la idea es irnos con 5 ideas generales. En primer lugar, aprovechar todo esto para establecer y mantener protocolos que sirvan para evaluar y comprender los nuevos escenarios de riesgo y sus posibles impactos. Es decir, creo que es el momento adecuado para realmente profundizar y ver si los protocolos que teníamos pre-COVID sirven realmente para poder evaluar y tratar de entender estos nuevos riesgos que posiblemente sucedan en el futuro. Segundo concepto, diseñar y participar en la planificación de escenarios de riesgo según lo exijan los hechos y las circunstancias. Creo que es una muy buena oportunidad para tratar de llevar esto a escenarios de planificación estratégica y planificación de escenarios, y así como antes mencionaba Carlos, como también lo mencionaba yo, digamos, en la primera parte, tratar de pensar escenarios de que realmente estresen nuestro modelo operacional. O sea, tratar de efectivamente, cuando antes decíamos en realidad, no, esto no nos va a suceder, sí, tratemos de poner a prueba realmente el modelo operacional con distintos escenarios.
algo que mencioné yo, digamos, en varias oportunidades, creo que más allá de la crisis sanitaria, ahora tenemos una crisis económica que posiblemente va a durar varios meses, quizás un año como mínimo. Vamos a vernos enfrentados a nuevos desafíos crediticios. Entonces también es una oportunidad para que la función de riesgo, me imagino que el negocio está preocupado de esto, pero también es un buen momento para que la función de riesgo lo advierta y trate de plantear escenarios y modelos de riesgo para distintos escenarios crediticios. Establecer y mantener canales y protocolos de comunicación efectivos y coordinados con un equipo de gestión de crisis. O sea, de vuelta, estamos lidiando con la crisis, no sabemos todavía cuánto tiempo vamos a estar en esta situación, entre comillas, de contingencia. Es clave que se mantenga protocolos y canales de comunicación que permitan que todas las funciones, y justamente una de las ventajas que tiene la función de riesgo es de poder tener una mirada holística y transversal de los procesos. Entonces, ahí creo que es clave que ustedes como responsables de la función de riesgo puedan aportarle al negocio y a la empresa en general una mirada holística y bien coordinada de la comunicación que debe suceder. Y finalmente, lo puse así como impulsar el pensamiento estratégico en realidad para prepararse para lo, digamos, inesperado. Creo que lo mencioné antes, también lo mencionó Carlos en su presentación. Realmente tenemos que animarnos a pensar lo inimaginable. O sea, creo que estamos entrando en una nueva etapa donde los eventos de alto impacto tienen más probabilidad de que sucedan. En realidad estamos en un ecosistema cada vez más interconectado, dependemos mucho más de la tecnología. Entonces, realmente la invitación, aunque ustedes parezcan unos locos en sus organizaciones, los invito a que pongan el tema sobre la mesa y impulsen a la alta administración y al directorio a realmente hacer análisis estratégico y diseñar escenarios, digamos, impensados. Bueno, sé que estamos un poquito atrasados, les pido disculpa, nos pasamos unos 12, 13 minutos. Tenemos muchas preguntas, estaba viendo acá. La verdad que no tenemos tiempo para responderla todas. Nos comprometemos a dar una respuesta individual a cada uno de ustedes. En realidad, cortito, si no, tengo una pregunta para Carlos. A ver, dentro de los planes de continuidad, ¿qué valor le darías a la gestión de los proveedores? Bueno, creo que la gestión de proveedores actualmente ya se ha vuelto crítica, y con estas interrupciones en la cadena de suministro que hemos estado viendo durante la pandemia, yo considero que es fundamental. El valor, si bien, como mencionaba antes, ya estaba incluido el aspecto de proveedores en nuestros planes de continuidad, bueno, creo que con esto viene a reforzarlo más y ponerlo hasta en otra ponderación, porque ya estamos viviendo escenarios de interrupción reales y estamos aprendiendo mucho. Entonces creo que también hay mucha información que podríamos utilizar para poder adecuar nuestros planes de continuidad. Y por eso yo considero que es sumamente valioso. Ok, gracias. Bueno, ahí están nuestros datos, nos pueden escribir, nosotros le vamos a escribir, le vamos a dar respuesta a cada una de las preguntas que hemos recibido, y solamente les robo 1 minuto y 15 segundos más para mostrarles un video que tiene que ver un poco con el marco de modelo, digamos, con el marco de trabajo de resiliencia empresarial, y también para que eventualmente, si ustedes lo desean, pueden entrar a la página de EY a, digamos, hacer esta, digamos, evaluación del framework que les plantea EY. No sé si podemos pasar el video y con eso nos despedimos.
Bueno, entonces nos despedimos con ese video y los invitamos a los que quieran participar de esa herramienta de autoevaluación que lo hagan a través de la página DIY Chile. Hasta luego y que sigan bien, que tengan buena semana. Chao, Muchas chao. gracias, hasta luego. Gracias a todos.